El día soñado, la pesadilla comienza. El sol brillaba con fuerza aquella mañana. El cielo despejado parecía ser una señal de que todo saldría perfecto, tal como Sara siempre había imaginado. Desde pequeña, soñaba con su boda ideal, y ahora, después de meses de planificación meticulosa, el día había llegado. Se encontraba en la habitación del hotel, rodeada de sus amigas, quienes no paraban de halagar lo hermosa que lucía. El vestido blanco que había elegido con tanto cuidado caía delicadamente sobre su cuerpo, ajustándose a la perfección. Cada detalle parecía sacado de un cuento de hadas. El salón estaba decorado con cientos de flores blancas, orquídeas y rosas que llenaban el aire con un aroma dulce y relajante. Todo estaba listo, los invitados ya se encontraban en sus asientos, la música suave flotaba en el ambiente, y el altar, adornado con flores y luces, esperaba el momento en que Sara y Diego unirían sus vidas. Sara, nerviosa pero emocionada, observaba su reflejo en el espejo. No podía evitar sonreír. Este era el día que había estado esperando durante años, el día en que todos sus sueños se harían realidad. Diego, su compañero desde hace más de 5 años, sería su esposo. Habían pasado por mucho juntos, pero siempre se habían apoyado mutuamente, y ella estaba segura de que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, a medida que la hora de la ceremonia se acercaba, notaba algo extraño en su teléfono. Diego no había respondido a ninguno de sus mensajes desde temprano. Debe estar ocupado con los preparativos, pensó, tratando de ignorar el mal presentimiento que comenzaba a crecer en su pecho. El momento llegó. Sara, tomada del brazo de su padre, caminaba hacia el altar con una mezcla de emoción y nervios. Los susurros de los invitados se apagaban mientras ella avanzaba, su corazón latiendo con fuerza en cada paso. Pero al llegar al altar, algo no estaba bien. Diego no estaba allí. Los segundos se hicieron eternos. La música se detuvo, y todos comenzaron a mirar alrededor, esperando ver a Diego aparecer en cualquier momento. Sara buscaba su rostro entre la multitud, convencida de que todo era un malentendido, de que simplemente se había retrasado. Pero los minutos pasaban y no había señales de él. El aire se volvió denso, y la preocupación se transformó en angustia. Uno de los amigos de Diego se acercó a Sara, nervioso, susurrándole al oído algo que la hizo temblar. Diego no va a venir. El mundo de Sara se desplomó en ese instante. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible? La incredulidad la invadió mientras trataba de aferrarse a una explicación lógica. Todo lo que había soñado, todo lo que había planeado, se desmoronaba frente a sus ojos, bajo la mirada compasiva de los invitados. El altar, antes un símbolo de unión, ahora parecía un monumento a su dolor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero ella las contuvo. No iba a dejar que todos la vieran romperse. Con una dignidad que no sabía que poseía, dio un paso hacia atrás, mirando hacia el lugar vacío donde su futuro esposo debía estar. A su alrededor, los murmullos crecían, pero para ella solo había silencio. Un silencio ensordecedor. Sin decir una palabra, Sara se dio la vuelta y comenzó a caminar. Con cada paso que daba, el dolor se transformaba en algo más oscuro. Humillada, traicionada, pero también llena de una nueva emoción que hasta ese momento desconocía, rabia. Una furia creciente que no entendía del todo, pero que comenzaba a consumirla. Esa misma noche, mientras las luces de la fiesta apagada parpadeaban en la distancia, Sara prometió algo: Diego se arrepentiría de ese día por el resto de su vida. La humillación pública. Los días que siguieron al desastre de la boda fueron una neblina borrosa de dolor para Sara. Las llamadas no paraban. Cada uno de sus amigos y familiares la contactaba para preguntarle qué había pasado, si estaba bien, o simplemente para ofrecerle sus condolencias, como si acabara de sufrir una pérdida. De cierta manera, lo había hecho. El futuro que había imaginado se había desvanecido, y en su lugar solo quedaba el eco de una promesa rota. Los titulares del periódico local no ayudaban a calmar el dolor. Abandonada en el altar, la boda del año termina en tragedia, rezaba uno de ellos. Las fotos del salón vacío, de Sara parada en el altar con el rostro inexpresivo, circulaban en redes sociales. Los comentarios de extraños,
que no sabían nada de su vida, pero opinaban con crueldad, comenzaban a filtrarse en sus pensamientos. A cada clic, a cada nueva notificación, la humillación pública se sentía más aplastante. El teléfono de Sara vibraba constantemente, recordándole que la curiosidad morbosa de los demás no tenía límites. Algunos mensajes de personas cercanas eran amables, llenos de empatía, pero otros, de conocidos más distantes o completos extraños, eran invasivos y dolorosos. ¿Qué pasó realmente? ¿Estás bien? Diego estaba con alguien más. Estas preguntas la perseguían y la obligaban a revivir, una y otra vez, el peor día de su vida. El pequeño pueblo en el que vivía, donde todos se conocían, solo empeoraba las cosas. Los rumores se esparcían como pólvora. No podía salir sin sentir las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas. Aquel café que solía ser su refugio ahora era un escenario de susurros incómodos cada vez que entraba. Los vecinos la observaban con una mezcla de compasión y morbosa curiosidad. Una tarde, decidió dar un paseo por el parque, buscando un respiro de la sofocante atmósfera que la rodeaba. Caminaba con la mirada baja, evitando el contacto visual con quienes se cruzaban en su camino. Pero el infortunio parecía seguirla a donde fuera. Justo en ese momento, escuchó dos voces familiares a sus espaldas. Eran Alondra y Mónica, dos viejas amigas de la escuela con quienes no había hablado en años. ¿Te enteraste de lo de Sara? Y dijo Alondra en un susurro demasiado alto para no ser escuchado. Claro que sí. Pobre. Pero, sinceramente, ¿quién se lo esperaba? Respondió Mónica con un tono que mezclaba lástima y crítica. Siempre pensé que Diego estaba fuera de su liga. Algo debió hacer mal. Sara se detuvo en seco. Las palabras resonaron en su cabeza, como si fueran un martillo que golpeaba cada una de sus inseguridades. ¿Era cierto lo que decían? ¿Había sido ella la culpable? ¿Había hecho algo que empujara a Diego a abandonarla de esa manera? La ira y el dolor se mezclaban en su interior. Nunca antes había sentido un sufrimiento tan profundo, pero tampoco había experimentado tanta rabia. Lo que más le dolía no era solo la traición de Diego, sino que el mundo entero parecía verlo como algo justificable. Como si ella mereciera lo que le había pasado. Regresó a casa, sus pies arrastrándose con pesadez. Se miró en el espejo, observando el rostro de una mujer que ya no reconocía. Su reflejo le devolvía la mirada con ojos apagados, vacíos. Pero dentro de ella, algo más fuerte empezaba a despertar. Esa humillación pública, ese juicio implacable de quienes no sabían nada sobre ella, comenzaba a transformarse en algo más, una chispa de desafío, una necesidad de demostrarles a todos que estaban equivocados. Esa noche, Sara tomó una decisión. Ya no lloraría por lo que Diego le había hecho. No permitiría que la humillación pública la definiera. Era hora de levantarse, de tomar el control de su propia vida y de su destino. Si el mundo quería juzgarla, que lo hiciera. Ella les mostraría una nueva versión de sí misma, una que no se dejaría aplastar. Se miró una vez más en el espejo, pero esta vez la expresión en su rostro había cambiado. La mujer rota que había estado allí antes ya no existía. En su lugar, había una nueva Sara, una que se negaba a ser la víctima de su historia. Su dignidad, que creía perdida, ahora se alzaba como un escudo. Y junto a ella, una promesa firme: Diego se arrepentiría por lo que le hizo, y el mundo entero lo sabría. A partir de ese momento, su camino ya no estaría marcado por la tristeza, sino por la venganza y el deseo de superarse. Lo que antes era un día de humillación se convertiría en la fuerza que la impulsaría a ser más fuerte que nunca. La verdad dolorosa. Los días posteriores a la boda se sentían interminables. Sara había intentado mantener la compostura frente a los demás, pero cada noche, en la soledad de su habitación, el dolor volvía con toda su fuerza. La pregunta que no dejaba de repetirse era simple, pero devastadora: ¿por qué? ¿Qué la llevó a ser abandonada en el altar por el hombre que juraba amarla? Después de una semana de silencio absoluto, Diego finalmente rompió el contacto. Una tarde, mientras Sara organizaba algunos documentos de la boda que nunca fue, su teléfono vibró. El nombre de Diego parpadeó en la pantalla. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué podía decirle ahora?
¿Después de tanto tiempo sin explicaciones? Tenemos que hablar, fue el simple mensaje que envió. Sara lo miró por unos segundos. ¿Debería verlo? Parte de ella quería respuestas, pero otra parte deseaba mantenerlo tan lejos como fuera posible. Sin embargo, su necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier resentimiento. Acordaron encontrarse en un café discreto, lejos de las miradas curiosas que lo seguirían en el pueblo. El día del encuentro llegó, y Sara se preparó mentalmente. Se vistió con la misma determinación que había comenzado a adoptar, escogiendo un conjunto que proyectara fuerza, aunque por dentro todavía estaba destrozada. Cuando llegó al café, Diego ya la esperaba en una mesa al fondo. Parecía agotado, con ojeras profundas y la mirada baja, como si la culpa lo estuviera consumiendo. Sara se sentó frente a él, sin decir una palabra. La tensión entre ellos era palpable. Diego levantó la vista y, por un momento, sus miradas se cruzaron. No era el mismo hombre que había conocido durante años. Había algo diferente en él, algo que no lograba descifrar. «Oh, lo siento, Sara», fue lo primero que dijo. Sara permaneció en silencio, su mandíbula tensa. No había espacio para disculpas vacías. Ella quería la verdad, no excusas. No después de lo que él le había hecho pasar. «Oh, lo siento, no es suficiente», Diego respondió, su voz más fría de lo que esperaba. «Necesito saber por qué lo hiciste. Necesito saber la verdad». Diego suspiró profundamente, frotándose las manos nerviosamente. Su mirada se desvió hacia la ventana, evitando el contacto directo con los ojos de Sara. «Estuve dudando durante semanas», confesó finalmente. «No sabía si casarme era lo correcto. Sentía que algo no encajaba, pero nunca tuve el valor de decírtelo. Me engañé a mí mismo pensando que todo mejoraría con el tiempo». Sara lo miró, incrédula. ¿Eso era todo? ¿Dudas? Había esperado algo más, algo que al menos pudiera darle un sentido al sufrimiento que había soportado. ¿Y entonces?, preguntó, con los dientes apretados. ¿Por qué no fuiste capaz de decírmelo antes? ¿Por qué esperaste hasta el último segundo, hasta que estaba frente a todos, para hacerme esto? Diego cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Lo que vino después fue como una bomba que explotó en el pecho de Sara. «Porque hay otra persona», admitió, con la voz rota. El aire en los pulmones de Sara se evaporó al instante. Sentía que el tiempo se detuvo. Sabía que la traición de Diego era grande, pero nunca imaginó que hubiera otra mujer involucrada. El dolor era insoportable, como si una daga invisible se hubiera clavado en su corazón, girando lentamente. «¿Otra persona?», repitió, incrédula. «¿Me abandonaste por alguien más?». Diego asintió, incapaz de mirarla a los ojos. «Se llama Valeria», murmuró. «La conocí hace unos meses en el trabajo, y no sé cómo pasó, pero me confundí. Cometí errores, Sara. No puedo justificar lo que hice, pero cuando estaba en el altar, me di cuenta de que no podía seguir mintiéndote. No podía arrastrarte a un matrimonio sabiendo que no era fiel ni contigo ni conmigo mismo». Sara lo miraba, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Valeria. Ese nombre resonaba en su mente como un eco interminable. La rabia comenzó a arder en su interior, sustituyendo rápidamente el dolor. Él la había traicionado de la peor manera, jugando con sus sentimientos, con sus ilusiones, mientras mantenía una relación con otra mujer a sus espaldas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, su voz temblando de ira contenida. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?». Diego dudó por un momento, y Sara supo que la respuesta no sería fácil de escuchar. 6 meses, contestó en un susurro. 6 meses. Todo este tiempo, Diego había estado viviendo una doble vida, pretendiendo amar a Sara mientras compartía su tiempo y su corazón con otra mujer. El dolor que sentía no era solo por haber sido abandonada en el altar, sino por las mentiras que habían envenenado su relación desde hacía meses. «No puedo creerlo», murmuró Sara, apretando las manos sobre la mesa. «No puedo creer que hayas sido tan cobarde. ¿Pensabas que me estaba haciendo un favor abandonándome el día de la boda?».
¿Qué con eso ya estabas redimiendo tu traición? La rabia se acumulaba dentro de ella como una tormenta a punto de desatarse. Diego había destrozado su mundo, y ahora le estaba pidiendo perdón como si eso fuera suficiente. Como si unas simples palabras pudieran reparar el daño irreparable que había causado. No quiero verte más, dijo Sara, levantándose abruptamente de la mesa. Ya no me importan tus excusas, tus mentiras, ni Valeria. Vas a lamentar haberme hecho esto, Diego. Voy a asegurarme de que te arrepientas cada día de tu vida por lo que me hiciste. Con esas palabras, Sara se dio la vuelta y salió del café. Su corazón seguía roto, pero su mente estaba clara. No se dejaría derrotar por la traición de Diego. Su vida, su venganza, apenas estaban comenzando. De las cenizas al poder. Sara caminaba bajo la lluvia, sintiendo el frío en la piel, pero algo dentro de ella comenzaba a calentarse. El dolor y la humillación que había soportado la consumían, pero esa misma ira la impulsaba hacia un nuevo propósito. La Sara que había confiado ciegamente en Diego había muerto en el altar aquel día. De las cenizas de esa mujer ingenua, ahora surgía una versión más fuerte, decidida y peligrosa. Cuando llegó a casa, se secó lentamente el cabello, observando su reflejo en el espejo. Los ojos que la miraban eran diferentes. La mirada ya no era de tristeza ni de desesperación. Ahora, reflejaban algo nuevo, determinación. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero no dejaría que la destruyera. En lugar de lamentarse por lo que perdió, iba a renacer, más poderosa que nunca. Aquella misma noche, Sara comenzó a planear. Sabía que Diego era una pieza clave en la empresa tecnológica donde trabajaba, y que había secretos que podrían poner su reputación y su futuro en peligro. Si quiere jugar sucio, yo también sé cómo hacerlo, pensó, mientras abría su laptop y empezaba a investigar. Valeria, la mujer que había usurpado su lugar, también trabajaba en la misma compañía, en un departamento clave de ciberseguridad. Todo empezaba a tener sentido. Su relación no era solo un romance prohibido, había algo más profundo, algo que podía derrumbar todo lo que Diego había construido. A partir de ese día, Sara no descansó. Contactó a antiguos conocidos del sector empresarial, personas influyentes que podían darle acceso a información privilegiada. Aunque había abandonado el mundo empresarial después de comprometerse con Diego, aún tenía conexiones poderosas. Recordó viejos contactos, asistió a eventos de networking y fue reconstruyendo lentamente su red de apoyo. Sabía que, para destruir a Diego, necesitaría aliados y recursos. Un día, mientras revisaba documentos y conexiones de la empresa, algo llamó su atención: contratos irregulares, movimientos financieros que no cuadraban. Los tratos bajo la mesa entre Diego y ciertos proveedores comenzaban a aparecer ante sus ojos. La empresa tecnológica que parecía tan exitosa tenía secretos oscuros escondidos, y Sara ahora tenía en sus manos las llaves para descubrirlos. Vamos a ver que también manejas una crisis, Diego, murmuró para sí misma mientras archivaba toda la información que recopilaba. Sus noches eran largas y solitarias, pero el esfuerzo valía la pena. Pasaba horas perfeccionando su plan de venganza. Había dejado de llorar. En su lugar, se dedicaba a estudiar cada paso de Diego, cada movimiento que hacía en la empresa, y cómo se estaba involucrando más con Valeria. Tenía que ser meticulosa, cada pieza debía caer en el momento exacto. Sin embargo, su venganza no se limitaría solo a lo empresarial. Quería destruir a Diego emocionalmente, hacer que sintiera el vacío, la desesperación y la traición que ella había vivido. Se unió a un grupo de mujeres poderosas y empresarias que habían pasado por situaciones similares. Entre ellas, encontró apoyo y asesoría para perfeccionar su estrategia. No estaba sola. Aprendió sobre inversiones, sobre cómo usar el poder de la información, y sobre cómo jugar en un mundo donde las emociones eran tan letales como cualquier arma. A medida que avanzaba en su plan, la vida de Diego empezaba a desmoronarse lentamente. Un día, una serie de auditorías imprevistas golpearon su empresa. Los inversionistas comenzaron a desconfiar. Rumores sobre irregularidades financieras y conflictos de interés comenzaron a circular entre los empleados. Diego intentaba contener el caos, pero era inútil. El colapso estaba cada vez más cerca. Sara, mientras tanto,
continuaba afilando su espada. Sabía que la destrucción total de Diego no llegaría de inmediato. Quería que sufriera cada momento, que sintiera como todo lo que había construido se desmoronaba lentamente, igual que había hecho con su vida. Finalmente, después de semanas de manipular las piezas a su favor, Sara recibió la llamada que estaba esperando. Un viejo amigo que trabajaba en una agencia de ciberseguridad le informó que había detectado un patrón de hackeos dirigidos hacia la empresa de Diego. Las alarmas se dispararon. Valeria, la mujer que lo había seducido y traicionado a Sara, era más que solo una amante. También estaba involucrada en actividades ilegales, filtrando información confidencial a competidores y aprovechándose de la relación para obtener acceso a datos sensibles. El momento perfecto había llegado. Sara contrató a un equipo de expertos en ciberseguridad para reunir pruebas definitivas. Cada archivo, cada conversación y cada correo electrónico comprometedor fue documentado. Cuando todo estuvo listo, Sara programó una reunión con la junta directiva de la empresa. Sabía que el impacto sería devastador para Diego. El día de la reunión, Sara llegó vestida impecablemente, irradiando confianza. Entró en la sala de conferencias con una sonrisa serena, mientras Diego la observaba con asombro y confusión. Nunca pensó que la mujer a la que había abandonado en el altar sería la que, en última instancia, lo destrozaría. He venido a presentarles información vital sobre las actividades que han estado ocurriendo en su empresa, comenzó Sara, extendiendo un informe a cada miembro de la junta. Diego intentó intervenir, pero fue silenciado por la evidencia que Sara había reunido. Corrupción, hackeos y una red de mentiras que involucraba tanto a Valeria como a otros directivos corruptos. Todo estaba allí, listo para salir a la luz. Tu imperio ha caído, Diego, dijo Sara finalmente, mirándolo directamente a los ojos. Te dije que te arrepentirías de lo que me hiciste, y hoy es el comienzo de tu castigo. La caída de Diego había comenzado, y Sara estaba lista para presenciar cada segundo de su destrucción. La humillación pública que había sufrido ahora era un recuerdo lejano, porque desde las cenizas, se había levantado más fuerte que nunca. Ahora era ella quien tenía el poder. El regreso del arrepentido. El mundo de Diego se había derrumbado. Los rumores sobre la corrupción dentro de su empresa se habían convertido en noticias de primera plana, y la junta directiva lo había suspendido indefinidamente mientras las investigaciones continuaban. Su relación con Valeria se había desintegrado en cuestión de días cuando la verdad salió a la luz. No solo lo había traicionado a él, sino que también había utilizado su posición en la empresa para robar información confidencial. Ahora, estaba bajo investigación federal, y Diego se encontraba completamente solo. Los días se habían convertido en un torbellino de llamadas de abogados, reuniones con auditores y la constante humillación de ver cómo todo por lo que había trabajado se esfumaba. Sin embargo, en medio de ese caos, solo había un pensamiento que lo perseguía incansablemente: Sara. Se había dado cuenta, demasiado tarde, de lo que había perdido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dolor en su rostro el día de la boda. Recordaba su fría pero poderosa mirada cuando lo enfrentó en aquella reunión con la junta directiva, destruyendo todo lo que quedaba de su vida profesional. Ella había sido el alma de su vida, el ancla que lo mantenía centrado, y la había traicionado de la peor manera posible. Ahora, el arrepentimiento lo consumía. Una noche, después de horas de intentar encontrar una solución a sus problemas, Diego tomó una decisión: tenía que buscarla. Aunque sabía que no sería fácil, sentía que debía intentarlo. Necesitaba pedirle perdón, aunque fuera por última vez. No sabía si ella lo perdonaría, pero al menos quería enfrentarla, demostrarle que era consciente de todo el daño que le había causado. Su vida no tenía sentido sin ella. Días después, Diego reunió el valor para ir a buscarla. Sabía que Sara había cambiado desde aquella fatídica boda. Se había enterado de que estaba trabajando con mujeres poderosas, involucrándose en nuevas empresas, y se había vuelto una figura respetada en su entorno. Su vida, en contraste con la de Diego, estaba en ascenso. Sin embargo, esto no lo detendría. Se presentó en su casa una tarde, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Sabía que su presencia no sería bien recibida, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Sara abrió la puerta, y por un momento, el mundo de Diego se detuvo.
Allí estaba ella, radiante, más segura de sí misma que nunca. La mujer que una vez había abandonado era ahora una versión más fuerte, más imponente, y su simple presencia le recordaba lo que había perdido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sara, su tono frío pero calmado. Diego tragó saliva, sintiendo que la culpa lo ahogaba. Necesito hablar contigo, Sara. Por favor, solo dame unos minutos. Ella lo observó en silencio durante unos segundos, su mirada penetrante, antes de dar un paso hacia un lado y dejarlo pasar. La sala de estar estaba impecable, y todo en el entorno de Sara hablaba de éxito y autocontrol. Diego, en cambio, se sentía deshecho, como un hombre al borde del colapso. Dime lo que tengas que decir y vete, dijo ella, sentándose en un sillón, con los brazos cruzados. Diego se quedó de pie, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Había imaginado este momento una y otra vez, pero ahora, frente a ella, se daba cuenta de lo difícil que sería expresar lo que sentía. Y Sara, yo, no sé por dónde empezar, comenzó, bajando la mirada. Sé que lo que hice fue imperdonable. Te traicioné de la peor manera, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Me he dado cuenta de que fui un cobarde, de que te dejé cuando más te necesitaba, y sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó. Sara lo miraba en silencio, sin mostrar emociones. Diego sentía el peso de su juicio, como si cada palabra que dijera fuera insuficiente para reparar el daño que había causado. Y perdí todo, Sara, continuó. Mi empresa, mi reputación. Valeria. Todo lo que pensé que importaba se desmoronó. Pero nada de eso duele tanto como saber que te perdí a ti. Fui un idiota, y lo que más me duele es que no lo vi hasta que ya era demasiado tarde. Sara, que había permanecido impasible, finalmente habló. ¿Y qué esperas que haga con todo esto, Diego?, y dijo, su voz serena pero dura. ¿Que te perdone? ¿Que olvide cómo me humillaste delante de todos, el día de nuestra boda? ¿Que me olvide de las mentiras, de los meses que pasaste engañándome mientras jugabas a ser el hombre perfecto? Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Sara. Y no espero que me perdones, respondió con voz apagada. Solo quiero que sepas que lo siento, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo, aunque sé que probablemente nunca podré. Un silencio pesado cayó entre ellos. Sara se levantó lentamente, acercándose a él, y por un momento, Diego sintió que había una mínima posibilidad de redención. Pero cuando ella habló de nuevo, su voz era más fuerte y segura. Lo que no entiendes, Diego, es que ya no soy la misma mujer que dejaste en el altar. Me destruiste, sí, pero también me hiciste más fuerte. Aprendí a vivir sin ti, y a no depender de nadie para mi felicidad. Así que, aunque estés arrepentido, no necesito tu arrepentimiento para seguir adelante. No estoy interesada en darte el perdón que buscas. Lo que hiciste, lo hiciste. Y ahora vives con las consecuencias. Diego sintió un nudo en la garganta. Sabía que ella tenía razón. Su arrepentimiento llegaba demasiado tarde, y aunque su dolor era real, no cambiaría el curso de sus vidas. Sara ya no lo necesitaba, y eso lo aplastaba. Sara, por favor, intentó decir, pero ella levantó una mano, interrumpiéndolo. Ah, no, Diego. Ya es suficiente. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero este es el final de nuestra historia. Yo he seguido adelante, y tú deberías hacer lo mismo. Con esas palabras, Sara caminó hacia la puerta y la abrió, invitándolo a salir. Diego, derrotado, la miró por última vez. Esta vez, no había lugar para la reconciliación. Su arrepentimiento era profundo, pero Sara ya había encontrado su propio camino, uno que no lo incluía. Salió de la casa, sabiendo que había perdido lo único que realmente importaba. Mientras la puerta se cerraba tras él, comprendió que su mayor castigo no era haber perdido su empresa o su prestigio, sino haber perdido a la mujer que nunca volvería a amar. Tejiendo la venganza. Sara había cerrado la puerta detrás de Diego, pero no había cerrado la herida que él había abierto el día de la boda. A pesar de haberlo enfrentado y dejado claro que no había lugar para su arrepentimiento en su vida, algo dentro de ella seguía ardiendo. No era suficiente.
No bastaba con haberlo sacado de su casa. Debía asegurarse de que él pagara, no solo con su arrepentimiento, sino con todo lo que le importaba. A lo largo de los meses que siguieron a la humillación pública en el altar, Sara había resurgido de las cenizas, pero detrás de su éxito creciente, se ocultaba un plan meticuloso. Una venganza que había comenzado a tejer en silencio, con paciencia, asegurándose de que cada movimiento estuviera perfectamente calculado para destruirlo de la misma forma en que él la había destruido. El plan de Sara era mucho más que una simple revancha emocional. Mientras Diego creía que solo estaba lidiando con la caída de su empresa y el fracaso de su relación con Valeria, Sara se había estado moviendo detrás de escena, manipulando las piezas de un rompecabezas que culminaría en su total ruina. Una mañana, Sara revisaba sus correos en su oficina cuando recibió un mensaje de Marcos, un experto en ciberseguridad que había trabajado con ella para investigar el oscuro entramado de la empresa de Diego. Su relación con Valeria no solo había sido una traición personal, sino que también ocultaba una red de corrupción y fraude financiero que comprometía a ambos. Todo está listo, Sara. Hemos logrado rastrear las cuentas secretas de Valeria y Diego. Hay suficientes pruebas para hundirlos, le informó Marcos a través del correo. Sara sonrió para sí misma. Este era el momento clave. Todo lo que había preparado comenzaba a tomar forma. Las filtraciones de información, los rumores estratégicamente colocados en los medios de comunicación, y los documentos que revelaban cómo Diego había permitido que su empresa se convirtiera en un nido de corrupción. Todo estaba por salir a la luz. Pero no sería un golpe directo, sería una caída lenta y dolorosa, tal como la traición que ella había vivido. Sabía que Diego estaba al borde del abismo, pero aún no había tocado fondo. El remordimiento que él había mostrado no era suficiente. Necesitaba sentir el verdadero peso de sus acciones. Sara se había convertido en una mujer de poder e influencia, pero lo que estaba a punto de hacer no era solo venganza, era justicia. El primer movimiento fue contra Valeria. Sabía que esa mujer había sido clave en la traición, tanto personal como profesional. Valeria no solo había conquistado a Diego, sino que también había estado robando información confidencial de la empresa, vendiéndola a competidores y aprovechándose del caos en el que se encontraba la empresa tras el escándalo de la boda fallida. Sara filtró documentos incriminatorios sobre Valeria a un periodista influyente que se encargaba de investigar casos de corrupción empresarial. Las pruebas eran abrumadoras. Transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos en los que Valeria discutía ventas ilegales de datos y su implicación en acuerdos turbios con competidores. El artículo que saldría en cuestión de días sería devastador para Valeria y, por extensión, para Diego. El siguiente paso fue contra la empresa de Diego. A través de contactos en el mundo empresarial, Sara comenzó a sembrar dudas sobre la integridad de la compañía. Los inversores empezaron a retirar sus fondos, los socios se distanciaron, y el precio de las acciones se desplomó. Las auditorías internas revelaron irregularidades, y el nombre de Diego quedó manchado con sospechas de malversación y negligencia. Los medios de comunicación no tardaron en conectar los puntos, pintando a Diego como el principal responsable de la caída de su propia empresa. Mientras tanto, Sara siguió manejando todo desde las sombras. Sabía que cada paso que daba debía ser preciso, calculado, sin levantar sospechas sobre su implicación. No se trataba de arruinarlo de golpe, sino de hacerlo lentamente, para que él sintiera el mismo dolor que ella había sentido al verlo huir el día de su boda. Y entonces llegó el golpe final. Sara sabía que había algo más que podía hacer para asegurarse de que Diego nunca pudiera recuperarse. Usó su influencia y conexiones para hacer llegar a las autoridades pruebas adicionales sobre las operaciones ilegales que habían ocurrido bajo su gestión. Se inició una investigación formal, y no pasó mucho tiempo antes de que Diego recibiera una citación para comparecer ante la justicia. Su reputación estaba completamente destruida. El día que Sara vio la noticia de que Diego había sido formalmente acusado, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. No era solo la victoria de haberlo derrotado, sino la certeza de que finalmente había recuperado el control de su vida. Diego había sido reducido a un hombre que lo había perdido todo, no solo a ella, sino también su imperio, su prestigio y su futuro. Ahora, él sería el que viviría con el peso de su traición, mientras que Sara caminaba libre y poderosa. Sin embargo, Sara sabía que la venganza no era el final de su camino.
Aunque había logrado hacer justicia por sí misma, lo que realmente la definía ahora era la fuerza que había encontrado dentro de ella para reconstruirse. El control que había ganado no era solo sobre Diego, sino sobre su propio destino. A medida que la vida de Diego se desmoronaba, la suya apenas comenzaba a florecer. El hilo de la venganza había sido tejido con paciencia y precisión, pero ahora Sara se daba cuenta de que había algo más que la mantenía en pie, su capacidad de seguir adelante, de no dejar que una traición la definiera, sino que la impulsara hacia nuevas alturas. El juego del poder. La vida de Sara había cambiado drásticamente desde el escándalo que había arrastrado a Diego y Valeria al abismo. Mientras la compañía de Diego se desmoronaba y su reputación quedaba en ruinas, Sara había comenzado a erguirse como una fuerza a tener en cuenta en el mundo empresarial. Las lecciones aprendidas en el camino no solo la habían hecho más fuerte, sino que también habían encendido en ella una ambición que nunca había conocido. Con cada paso que daba, Sara se adentraba más en el intrigante y peligroso juego del poder. Su imagen pública se transformaba de la mujer traicionada a una empresaria astuta y decidida, y estaba dispuesta a aprovechar cada oportunidad que se presentara. Había aprendido que el poder no solo era cuestión de tener influencia, sino también de ser capaz de utilizarla para forjar su propio destino. Un día, mientras asistía a un evento de networking en un hotel de lujo, Sara se encontró rodeada de las mentes más brillantes de la industria. La sala estaba llena de hombres y mujeres influyentes que discutían sobre negocios, estrategias y alianzas. Sara, bien vestida y segura de sí misma, se movía entre las conversaciones, dispuesta a hacer conexiones que podrían catapultarla aún más en su carrera. En medio de la multitud, reconoció a Lucas, un antiguo colega de Diego, conocido por ser un jugador clave en el juego del poder. Lucas había sido parte de la estructura que había permitido que Diego prosperara, pero ahora su situación era incierta. Al verlo, Sara supo que era el momento perfecto para acercarse y utilizar su influencia en su beneficio. «Y Sara, no esperaba verte aquí», dijo Lucas con una sonrisa forzada mientras se acercaba. «Lucas. He estado siguiendo los recientes acontecimientos en la empresa de Diego. Parece que el barco se hunde», respondió ella, manteniendo un tono casual. Lucas frunció el ceño. Había percibido la ironía en su voz. No le gustaba la idea de que ella tuviera la ventaja. Y sí, no es un buen momento. La situación se ha vuelto bastante complicada, admitió Lucas, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Sara decidió aprovechar su vulnerabilidad. «Es un momento interesante para hacer cambios, ¿no crees? Tal vez deberías considerar tus opciones. Siempre he admirado tu capacidad para adaptarte». Lucas arqueó una ceja, intrigado pero cauteloso. «¿A qué te refieres exactamente?» «He estado pensando en cómo las alianzas estratégicas pueden cambiar el juego. Podrías unirte a mí en un nuevo proyecto. Creo que podríamos hacer cosas grandes juntos», ofreció Sara, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no parecer demasiado agresiva. Lucas lo meditó un momento, sopesando los pros y los contras de asociarse con alguien que había estado tan cerca de la caída de Diego. «Es un riesgo. No sé si puedo confiar en que no serás otra amenaza». Sara sonrió, segura de sí misma. «No soy una amenaza, soy una oportunidad. He aprendido a hacer que las cosas funcionen a mi favor. Diego tuvo su oportunidad y la desperdició. Pero tú, Lucas, todavía tienes tiempo para cambiar el rumbo. No dejes que el legado de Diego te arrastre hacia el fondo». Con esas palabras, había sembrado la semilla de la ambición en Lucas. Él era un jugador, y Sara sabía que tenía que usar esa mentalidad a su favor. Las semanas siguientes, el juego del poder se intensificó. Lucas, sintiéndose atraído por la promesa de un nuevo comienzo y deseoso de recuperar su posición en el mundo empresarial, se unió a Sara. Juntos comenzaron a construir una nueva compañía, centrada en la innovación y la transparencia, algo que faltaba en la cultura de la empresa de Diego. Sara se dedicó a establecer relaciones con inversores, empresas y clientes, utilizando su creciente reputación para abrir puertas que antes estaban cerradas. Sus habilidades de comunicación y su capacidad para captar la atención de los medios la convirtieron en una figura destacada en la industria. Cada vez que aparecía en una entrevista o en un evento, su nombre resonaba, y con él,
la sombra de la caída de Diego se desvanecía. Sin embargo, el camino hacia el poder no era fácil. A medida que su influencia crecía, también lo hacían los enemigos. Algunos antiguos aliados de Diego comenzaron a sentir que su nuevo éxito era una amenaza. Sara había dejado claro que no era solo una mujer dolida buscando venganza, era una competidora a tener en cuenta. En una reunión clave, mientras presentaba su visión a un grupo de inversores, un representante de la antigua empresa de Diego se atrevió a interrumpirla. Y Sara, no olvides que tu éxito se basa en el fracaso de otros. ¿Qué te hace pensar que puedes sostenerte sin el lastre de tu pasado? Sara mantuvo la calma. Cada palabra suya debía estar medida y afilada. Mi éxito no se basa en el fracaso de nadie. Se basa en la capacidad de aprender de los errores y crecer. Si hay alguien que ha sufrido un fracaso, es Diego, y eso no es mi carga, sino mi impulso. El cambio no viene de permanecer estancado en el pasado, sino de avanzar con determinación hacia el futuro. Su respuesta dejó al grupo en silencio. La confianza que emanaba de ella se sentía palpable, y poco a poco, comenzaron a ver que Sara no era solo una mujer que había sido traicionada, era una fuerza imparable que había encontrado su propósito en la adversidad. A medida que la nueva empresa despegaba, Sara se dio cuenta de que había encontrado más que un camino hacia el poder, había encontrado su verdadera voz. La venganza había sido solo el primer paso, ahora estaba en una misión más grande, construir algo que fuera suyo y demostrar que la traición de Diego solo la había llevado a convertirse en la mujer que siempre debió ser. Y aunque sabía que el camino por delante estaba lleno de desafíos, Sara estaba lista para enfrentarlos. El juego del poder no solo era su oportunidad para triunfar, sino también la plataforma desde la cual podría inspirar a otros a levantarse y luchar por lo que merecían. No sería solo un juego para ella, sino una declaración de que nadie, ni siquiera el hombre que la había dejado en el altar, podría detenerla en su camino hacia el éxito. La revelación final. Sara había recorrido un largo camino desde el día de su boda fallida, y ahora se encontraba en la cima de su juego. Su nueva empresa estaba prosperando, y su alianza con Lucas había traído consigo un crecimiento significativo. La comunidad empresarial la reconocía como una líder innovadora, y su nombre se había convertido en sinónimo de éxito. Sin embargo, aunque había dejado atrás el dolor, no podía ignorar que Diego seguía presente en su vida, como un eco del pasado que nunca se desvanecía. Durante una tarde de otoño, mientras revisaba los últimos informes financieros en su oficina, recibió un mensaje de texto inesperado de Marcos, el experto en ciberseguridad que había ayudado a desentrañar los secretos de Diego y Valeria. La inquietud se apoderó de ella al leer: necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber sobre Diego. Sara sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué podría haber salido a la luz ahora? Aunque había hecho todo lo posible para superar su pasado, la historia de Diego seguía siendo un hilo en su vida que parecía no cortarse. Decidió encontrarse con Marcos en un café cercano, buscando claridad sobre lo que significaba su mensaje. Cuando llegó, Marcos parecía tenso, nervioso. Sara lo miró con expectación mientras él se acomodaba en la mesa. Sara, lo que tengo que decirte no es fácil. He estado revisando algunos datos y parece que Diego ha estado en contacto con personas de la alta dirección de la empresa, tratando de reorganizar su vida y recuperar lo que ha perdido, comenzó Marcos, buscando las palabras adecuadas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó Sara, sintiendo un ligero escalofrío. Te lo explico. Diego no solo ha intentado reconstruir su empresa, sino que también ha estado trabajando en un plan para desacreditarte. Ha estado hablando con inversores y tratando de desviar atención de sus propios errores, sugiriendo que tú fuiste la responsable de su caída. Está dispuesto a cualquier cosa para limpiar su nombre, incluso a arrastrarte de nuevo a su red de mentiras, reveló Marcos, su voz tensa y baja. La revelación golpeó a Sara como un rayo. La sensación de traición volvió a aflorar, como si la traición nunca hubiera desaparecido del todo. El hombre que la había dejado en el altar, que había destruido su confianza, ahora intentaba destruir todo lo que había construido. No puedo dejar que eso ocurra. Tengo que actuar, y rápido, respondió Sara, su mente girando a toda velocidad. Marcos asintió, pero había una sombra de preocupación en su rostro.
Sara, debes tener cuidado. Diego está desesperado, y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. A pesar de la advertencia, Sara sabía que no podía permitir que él se saliera con la suya. La idea de que Diego tratara de arruinar su reputación era inaceptable. Con la determinación en su corazón, decidió que era el momento de revelarle a toda la verdad sobre él y su propia traición. Sara comenzó a planear su próximo movimiento. Hizo un llamado a sus contactos en el mundo de los medios de comunicación y comenzó a compilar pruebas sobre el comportamiento de Diego, su manipulación, sus intentos de desacreditarla y la red de corrupción que había dejado en su paso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su historia podía ser el catalizador para un cambio real, no solo en su vida, sino en la percepción pública sobre su exmarido. Al día siguiente, Sara organizó una conferencia de prensa. Se sentía nerviosa, pero también emocionada. Enfrentaría a Diego de frente y revelaría la verdad que él había tratado de ocultar. Los medios se agolpaban, intrigados por la súbita atención que Sara había captado. Gracias a todos por estar aquí. Hoy estoy aquí para hablar de la verdad. Durante meses, he trabajado incansablemente para construir mi propia historia, para reconstruir mi vida después de un evento traumático que muchos conocen, mi boda fallida con Diego, quien se encontraba en un momento de su vida en el que estaba dispuesto a traicionar no solo a mí, sino también a los valores de su propia empresa, comenzó Sara, su voz resonando con fuerza. Mientras continuaba, detalló no solo su propia experiencia, sino también los intentos de Diego por manipular la narrativa a su favor, utilizando mentiras y desinformación para distorsionar la realidad. Reveló las pruebas recopiladas por Marcos, mostrando documentos que mostraban las malas prácticas en la empresa de Diego, así como sus intentos de hacer que otros asumieran la culpa de sus fracasos. El ambiente en la sala cambió drásticamente. Los periodistas tomaron notas fervientemente, y las miradas de incredulidad comenzaron a surgir entre la multitud. Sara estaba tomando el control de la narrativa, reclamando su poder de una manera que nunca había imaginado. La verdad es que este no es solo un relato de traición personal, es un llamado a la responsabilidad en el mundo empresarial. Todos tenemos el derecho a ser escuchados, y hoy, con mi voz, quiero que se escuche la verdad sobre la manipulación y el abuso de poder que he enfrentado, declaró, su mirada fija y decidida. Cuando terminó su discurso, una oleada de aplausos resonó en la sala. Sara se sintió empoderada, una sensación que había estado buscando desde que Diego la había abandonado. Sabía que había dado un paso monumental, no solo para su propia vida, sino también para ayudar a otros que podrían estar enfrentando situaciones similares. Sin embargo, el verdadero impacto de sus palabras no tardó en sentirse. En las siguientes horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de apoyo hacia ella, y los medios no tardaron en cubrir la historia de una mujer que se levantó de las cenizas de la traición para convertirse en una líder poderosa. Al mismo tiempo, las repercusiones sobre Diego comenzaron a multiplicarse. Su imagen se hundió aún más, con las revelaciones de Sara volviendo a resurgir en las noticias y las redes sociales. Sara había tejido la revelación final, y con ello, su propia liberación. Mientras miraba cómo la historia se desarrollaba, comprendió que esta era la última pieza en su rompecabezas. La revelación de la verdad no solo había desterrado las sombras del pasado, sino que también había iluminado un futuro lleno de posibilidades. A medida que las luces de las cámaras seguían parpadeando y las preguntas se multiplicaban, Sara sabía que había ganado más que una simple batalla. Había reclamado su voz, su poder, y se había preparado para un futuro en el que ella sería la protagonista de su propia historia. Diego había sido una lección, pero su verdadera victoria era el viaje hacia la autodeterminación y la libertad. En ese momento, mientras la sala se llenaba de murmullos sobre su coraje y su determinación, Sara sonrió. La revelación final había llegado, y con ella, un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar. El arrepentimiento eterno. Los meses pasaron y Sara se consolidó como una figura prominente en el mundo del empoderamiento femenino y el emprendimiento. Cada discurso que ofrecía, cada taller que lideraba, se llenaba de mujeres que deseaban seguir sus pasos. Mientras tanto, Diego se había convertido en una sombra en su vida, un eco distante de un pasado que había decidido dejar atrás. Sin embargo, en su corazón, sabía que la historia de Diego estaba lejos de terminar. La vida de Diego había cambiado drásticamente desde el día de su boda.
abandonado en el altar, se sintió como un náufrago en un océano de soledad y arrepentimiento. Las primeras semanas fueron una agonía constante, mientras se preguntaba qué había hecho mal. Su familia y amigos lo miraban con decepción, y la imagen del fracaso lo perseguía. La vida que había imaginado con Sara se desvaneció, y la culpa lo consumía lentamente. Diego intentó reconstruir su vida. Se sumergió en el trabajo, dedicándose a su carrera, pero cada logro parecía vacío. Su mente siempre regresaba a ese día, a esa mirada de desilusión en los ojos de Sara. Las noches se llenaban de recuerdos, de risas compartidas y de promesas que nunca se cumplieron. Sentía que su arrepentimiento era una carga que llevaba a cuestas, una pena que nunca desaparecería. Con el tiempo, Diego se dio cuenta de que había perdido más que a Sara, había perdido su dignidad y su lugar en el mundo. Sus amigos comenzaron a distanciarse, incapaces de lidiar con la tristeza que lo envolvía. A menudo, se preguntaba si algún día podría hacer que Sara entendiera lo profundamente que lo atormentaba su error. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio un cartel que anunciaba un evento de empoderamiento femenino, con Sara como oradora principal. Su corazón se detuvo por un momento. Ella había florecido en su ausencia, y él, por el contrario, había caído en un abismo de autocompasión. Decidió asistir, impulsado por un deseo desesperado de verla y, quizás, de hacer las paces. El evento era un despliegue de energía y emoción. Sara hablaba con fervor, y cada palabra resonaba en la multitud. Había crecido en confianza y determinación, y cada mujer en la sala podía sentir su poder. Pero cuando Diego la vio, su corazón se llenó de ansiedad. Estaba allí, frente a la mujer que había amado y herido, pero el temor a su reacción lo mantenía paralizado. Cuando Sara terminó su discurso, recibió una ovación estruendosa. Las mujeres la rodearon, deseosas de compartir sus historias y recibir su consejo. Diego la observó desde la distancia, luchando contra la creciente sensación de que su arrepentimiento sería eterno. Finalmente, reunió el valor para acercarse, pero cuando lo hizo, una de las asistentes, una joven que había estado escuchando a Sara, se lo llevó a la parte trasera del escenario. «Y Sara, hay alguien que quiere hablar contigo», dijo la mujer, señalando a Diego. Sara se volvió, su expresión de sorpresa rápidamente transformándose en una mezcla de incredulidad y desdén. La última persona que esperaba ver en un lugar como ese era él. Sin embargo, lo miró a los ojos, y en ese instante, sintió la historia entre ellos regresar. Y Diego, su voz era una mezcla de desconfianza y curiosidad. «Sara, necesito hablar contigo», dijo él, su voz temblando. Era como si todo el peso de su arrepentimiento estuviera resumido en esas palabras. «No tengo nada que decirte», respondió ella, cruzando los brazos, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «Por favor, solo escúchame», insistió. «Lo siento. Me arrepiento profundamente de haberte lastimado. Nunca debí dejarte. He aprendido tanto desde ese día, y no hay un solo día que pase sin que me duela lo que hice». Sara sintió que su corazón latía con fuerza. Recordó todo lo que había sufrido, pero también recordó la fortaleza que había encontrado. No estaba dispuesta a permitir que su dolor regresara. «Lo que hiciste no se puede deshacer, Diego. No puedo volver a confiar en ti. He construido una nueva vida, una vida en la que tú no tienes cabida», dijo, con una determinación renovada. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero he estado trabajando en mí mismo. Quiero ser una mejor persona, no solo por mí, sino también por ti. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí». Sara lo miró a los ojos, buscando sinceridad. A pesar del dolor que había sentido, había algo en su mirada que indicaba que el arrepentimiento era genuino. Pero también sabía que el perdón no era algo que podía ofrecer fácilmente. «El arrepentimiento eterno no es suficiente, Diego. No puedes esperar que una disculpa lo borre todo. Tu error me llevó a un camino de autodescubrimiento, y no voy a retroceder», dijo ella, su voz firme. Diego asintió, reconociendo que había perdido su oportunidad. Mientras se alejaba de ella, sintió como su corazón se rompía un poco más. La mujer que había amado se había transformado en una versión de sí misma que él nunca podría recuperar. Esa noche,
Mientras se sentaba solo en su apartamento, Diego reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Su arrepentimiento sería eterno, pero entendía que era un precio que tenía que pagar. La vida lo había enseñado de la manera más dura posible que las acciones tienen consecuencias y que, a veces, el arrepentimiento llega demasiado tarde. Por su parte, Sara continuó avanzando, fortalecida por su decisión de no volver a las sombras. Su viaje hacia la libertad era solo el comienzo. Había aprendido que el verdadero poder no reside en el pasado, sino en la capacidad de crear un futuro donde el dolor se transforma en fortaleza y el arrepentimiento se convierte en un recordatorio de lo que no volvería a permitir. Así, la historia de Sara y Diego se cerró en ese capítulo. Mientras Diego se sumía en su arrepentimiento eterno, Sara se adentraba en un futuro lleno de esperanza, donde la libertad era su mayor tesoro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.